Y tenemos un invitado que lo mostramos hace algún tiempo atrás y que al menos en las redes sociales esa entrevista dio bastante que hablar en nuestra página web. Mucha gente también logró observarla y ni hablar de YouTube. Nos referimos al candidato Alfredo Sfeir Yunis. Gracias por estar acá. Gracias por esta invitación. Estoy muy contento y agradecido de estar acá. Sí, porque hace tiempo conversábamos ahí de cuando estabas prácticamente comenzando con tu actividad pública, ¿no? Así es, eran los comienzos de esta campaña. Como tú dices, tuvo un gran impacto la entrevista. Quise poner esa oportunidad. ¿Y cómo has visto evolucionar tu candidatura como representante del Partido Ecologista Verde? Yo creo que en dos líneas fundamentales. La primera es una que viene por cambio en el aparato externo a la candidatura, que ha sido todo el tema de las primarias, todo el tema de la crisis política que tiene este país, los partidos que sacan, entran, ponen y están en un ajedrez y en un cálculo político diferente, lo que te abre espacios políticos muy importantes para las candidaturas que son de la ciudadanía. Segundo lugar, la parte interna. Nuestra campaña ha ido madurando, ha ido evolucionando y ha tenido cada vez más apoyo de parte de la ciudadanía, porque mientras otras campañas están preocupadas de los temas de los partidos políticos, nosotros estamos preocupados de los problemas de la ciudadanía, y en ese sentido podemos decir que estas campañas ciudadanas como la nuestra, el Partido Ecologista Verde, han sido líderes en poner temas, digamos, en todas las campañas políticas de este momento. Ahora, ¿cómo han visto evolucionar aquello? ¿Cómo palpan esa percepción que dices tú de la ciudadanía? En primer lugar, por los movimientos que hay en las redes sociales. Ese es un tema muy importante, un país que está altamente conectado. En segundo lugar, por nuestra campaña en terreno, tanto en ciudades grandes como ciudades pequeñas, o aún pueblos que hemos llegado. Hay mucha gente que está al tanto de esta campaña y que realmente está dando un apoyo bien importante. Por ejemplo, hace poco tiempo atrás estuvimos en un pueblo que se llama Rari, entre Linares o sea, muy cerca de Linares y Talca, ¿no es cierto? Hemos estado en Mafil, cerca de Valdivia, y en todos lados, sea un café, sea una sala de conferencia, está realmente muy llena y con preguntas bastante importantes en que la gente está diciendo: mira, yo nunca he participado del sistema político, ahora sí tengo interés de hacerlo. Habíamos perdido la esperanza de tener la posibilidad de un cambio, vemos que esta es una posibilidad real de cambio. Vemos que tú no solo criticas un sistema neoliberal, sino que tú estás haciendo una propuesta. Vemos que no solo estás interesado en la parte económica, estás interesado en la parte ecológica y social. Vemos que tu campaña habla de las personas, no es una campaña atomizada del mercado, de la AFP, de la ISAPRE, de todo un sistema, digamos, sin apellido, sin factor humano. Nosotros estamos hablando de los pequeños campesinos, de los pescadores artesanales, de los pueblos originarios, de las mamás, de la gente de la tercera edad, de los discapacitados, en fin, hay una cantidad de cosas que la gente ha empezado ahora a entender dentro de nuestra campaña y creo que está creciendo como una levadura bien importante. ¿Has sido optimista? Sí, bastante, porque pienso que el optimismo nace de una realidad que estamos constatando, nace de una respuesta de las personas, nace de cómo las personas se contactan contigo, qué es lo que te dicen, cómo ellos han percibido esto. Y creo que lo más importante que se ha percibido es que un sistema económico tiene efectos externos muy poderosos, como son en la educación, la salud, la calidad de vida, las ciudades, la manera de interacción humana, y eso ha hecho que se ponga mucha atención a un modelo económico alternativo, a una forma de hacer política diferente, a una forma de hacer economía diferente. Y creo que la gente está cansada de un sistema que nos tiene a nosotros solo viviendo para trabajar, nos tiene intensamente envuelto en deuda, nos tiene intensamente envuelto en un sistema inequitativo, nos tiene muy envuelto en los temas de la salud, las enfermedades que nacen de la contaminación del agua, de la contaminación del aire, y finalmente la gente está muy consternada, muy preocupada de ver un sistema que está siendo apropiado por unos sectores, ¿no es cierto?, como el agua, la licitación de los bordes costeros. O sea, hay toda una preocupación de dónde entra esto. Y finalmente está la preocupación institucional, ¿no es cierto?, la Constitución, quiénes son los dueños de los recursos, qué constituye derecho en nuestra sociedad, qué constituye bien de consumo en nuestra sociedad. ¿Es la educación un derecho, un bien de consumo? Todos estos temas están siendo alineados a través de estos diálogos con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, con las organizaciones de barrio. Y justamente esta noche también tenemos una conferencia en la Universidad de los Lagos sobre el tema: ¿es posible un cambio en el modelo y cómo se daría eso? Alfredo, tomando en cuenta aquello, penetrando fuerte en los jóvenes, en los universitarios, en aquellas personas evidentemente que
pretenden un cambio y claro, los jóvenes son siempre los más cercanos a aquello. Las redes sociales son muy importantes hoy día, pero no definen probablemente quién se va a levantar ese día de la elección a votar. Y en eso los partidos todavía tienen una ventaja en el estricto rigor de que tienen ciudadanos que están absolutamente participativos, tienen gente que está dentro de un engranaje y quedó demostrado en estas primarias. Hubo una cantidad importante de gente que fue incluso por sobre la que muchas personas pensaban. Se hablaba de 1 millón, 1,5 millones y llegaron más de 3 millones de personas. Exactamente. Es decir, quienes han ido a votar, pasó también en las elecciones municipales, son fundamentalmente aquellas personas ligadas a los partidos. ¿Cómo una candidatura tuya, independiente, apoyada por cierto por un partido como el Ecologista Verde, pero cómo crees tú que esa intencionalidad de los jóvenes, eso que ocurre en las redes sociales, se pudiese transformar en un voto? Porque son dos cosas distintas. Me parece muy importante eso. Cuando a veces yo he escuchado la palabra primaria, había gente en mi zona que me hablaba de las maquinarias más que de las primarias, y creo que realmente ese es un fenómeno que es inevitable. Nosotros no estamos en este asunto de las maquinarias, nosotros estamos proveyéndole a la ciudadanía una razón para votar, y esa razón para votar está presente en ellos. Tenemos un programa muy concreto, por ejemplo, con la juventud, hasta un cambio institucional a nivel de gobierno de crear un ministerio de la juventud. ¿Me entiendes? Porque es muy importante que la juventud entienda que tiene el bastón de comando, tiene el bastón del liderazgo hoy día. Y hemos visto que se ha sumado muchísimos jóvenes a esta campaña, tanto a nivel de voluntarios, tanto a nivel de programa, hay muchos de ellos que participan en nuestras discusiones programáticas, como quienes nos acogen en las distintas regiones, en las distintas ciudades. Hoy yo creo que la juventud está cada vez más convencida de que hay que votar, que hay que tener un compromiso cívico. Porque de lo contrario, esperar 5, 10, 20 años más para hacer los cambios que estamos proponiendo nosotros, a ellos ya no les va a quedar país. Yo creo que los jóvenes son los ecologistas más importantes de nuestro país. Yo los veo cuando llegan a mi campo, con mochila, a la montaña, a los ríos, y pienso que ellos le dan un valor muy grande a esa armonía entre el ser humano y la naturaleza, no simplemente como algo sentimental, sino como algo de crecimiento interior, como algo de crecimiento comunitario, como un elemento de integración social, como un elemento de identidad nacional y también como un elemento económico. Por lo tanto, creo que en esta elección vamos a tener una sorpresa en que la abstención no va a ser del 70%, contando el 63% que se obtuvo, más un 10% de nulo. Y creo que es una elección presidencial que va a llamar mucho más gente a votar, y por lo tanto nosotros esperamos que de estos 8 millones de personas que están todavía esperando votar, ellas se van a manifestar, y hacemos un llamado cívico para que se manifiesten en favor de esta campaña del Partido Ecologista Verde. ¿Cómo logras hacer una campaña competitiva, con presencia en los medios, con presencia en la ciudadanía, con lo que significa una carrera además con dos grandes conglomerados y donde evidentemente hay bastantes recursos económicos? Claro, eso es una evidencia empírica correcta. Yo pienso que en general hay una colusión entre lo que es el sistema económico, el sistema político y los medios. Eso es una cosa que es reconocida en nuestro país. Por eso que nosotros estamos llamando a cambios constitucionales que permiten una nueva ley de partidos políticos, una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, porque realmente el sistema es un sistema extraordinariamente vicioso. Pero yo creo que en esta oportunidad nosotros no vamos a ser realmente detenidos, no vamos a ser frenados y filtrados, porque hoy día hay muchos otros mecanismos de base que nos permiten ir adelante en esto. Yo creo que la ciudadanía, las redes sociales, van mucho más adelante que la televisión, por ejemplo. Alcanzan mucho más lugar en la televisión. Segundo lugar, yo creo que es importante hacer aquí una aseveración categórica, que los medios regionales están jugando un papel clave en esto, y nosotros no tenemos ningún problema con los medios regionales. Desde las radios AM, que alcanzan grandes poblaciones rurales, de montaña, las radios FM, como los canales de televisión regionales, que ellos sí tienen un interés ciudadano, porque ellos tienen una agenda ciudadana que presentarle a la ciudadanía y lograr que haya un consenso detrás de la solución de estos problemas, y no hacer, digamos, de las televisiones nacionales como el único medio para eso. Pero debo decir que nosotros hemos tenido en la red, en CNN y en muchos canales se nos ha considerado, y creo que el momento que nosotros estemos en la papeleta van a cambiar mucho las reglas del juego.
¿Sientes que ha ido aprendiendo la candidatura en términos de lo oficial, del respeto por una candidatura que partió como alternativa, pero que hoy día ya es el momento que esté inscrita y que efectivamente las otras candidaturas también van a comenzar a nombrarla, por ejemplo, van a comenzar a entenderla como tal? Muchísimo. Yo lo veo en los periodistas que son famosos en los programas de televisión, que ellos mismos en sus programas de radio hablan de nuestra candidatura. Casi todos los candidatos han sido comparados con nuestra candidatura y eso significa que nuestra candidatura está presentando algo serio, algo maduro, algo fuerte. Aun cuando ustedes no tienen encuestas, no tienen datos duros, en este momento, ¿cuánto sería la proyección de ustedes? En este momento no hay una proyección, digamos, concreta. No estamos todavía en el ámbito, en el radar de esta encuesta, pero creo que cuando ya estemos en la papeleta, ¿no es cierto?, esto es una obligación nacional, es una obligación cívica de medirnos en relación a los otros. Y creo que ya en este momento hay mucha gente que está en el ámbito de los medios, ya sea televisivos o radiales, que han presentado ellos mismos los valores de nuestra candidatura y el hecho de que hay avisos y aseveraciones a nivel nacional de que estas candidaturas ya han cambiado el país, que realmente lo que nosotros estamos planteando no es algo marginal, es algo profundamente en el centro del eje político, del eje económico y del eje social de nuestra sociedad. ¿A quiénes le van a quitar votos ustedes, si tuviéramos que comparar con la política tradicional? Yo creo que no se trata solo de quitar votos, pero voy a responder eso. Se trata de tener los votos que existen en nuestro país, porque los otros partidos no se llevan todos los votos de la nación. Piense usted que para las primarias quedaron millones de personas que no votaron. En segundo lugar, en términos del espectro político, después de las primarias hay muchos huérfanos políticos. Digamos, quedó un centro perdido, quedó una parte de la ciudadanía también, de la parte ciudadana, también en la espera, y nosotros estamos seguros de que hay mucha gente que encuentra que este programa, esta campaña, es un gobierno, va a crear un gobierno de unidad nacional que permita grandes pactos para resolver los problemas que tenemos de una competitividad sucia, de una inequidad, de problemas de la salud profundamente enraizados en nuestra población hoy día, no solo la urbana, sino la rural, y la necesidad de nuevas políticas energéticas, de nuevo ordenamiento territorial, de programas para pequeños campesinos, pescadores artesanales, para la gente de la tercera edad. Creo que estos temas son temas que van al centro de la vida cotidiana de la gente. Y una vez que la ciudadanía se pronuncie, los poderes legislativos, los poderes políticos van a tener que realinearse alrededor de este programa para crear este pacto de unidad nacional donde vamos a gobernar y vamos a cumplir con lo que hemos prometido. ¿Cómo se cambia la matriz económica de este país? ¿O cómo se cambia un modelo que está tan enraizado, que nace en un tipo de gobierno y que lo siguieron tomando los gobiernos de la concertación, por ejemplo? Por lo tanto, en Chile el modelo económico ya está absolutamente legitimado por la sociedad chilena, independiente de los problemas o críticas que existan. Todo el mundo lo asume como tal. ¿Cómo se cambia aquí? Yo creo que este programa económico, este modelo económico, está perdiendo legitimidad rápidamente por una razón empírica. Es un modelo vulnerable en que la globalización no es tan al alza y por lo tanto todo lo que tengamos nosotros desde el punto de vista materia prima, desde el punto de vista de recursos naturales, que es nuestra base de competitividad, realmente está en cuestión. Piense usted en el precio del cobre y lo que esto va a significar cuando un gobierno recibe una gran proporción de sus ingresos fiscales del cobre. En segundo lugar, hay un cuestionamiento de que este modelo ha concentrado mucha riqueza. Por lo tanto, yo podría agregar más críticas al modelo: cortoplacismo, incapacidad de ir más allá de lo económico, mercados que no corrigen la destrucción ambiental. Pero quisiera decir de que este modelo tiene que cambiar por el futuro de Chile. Primero, con una reforma constitucional de que los recursos naturales son de toda la ciudadanía, no son necesariamente de las personas individuales como existe hoy día, el agua, ¿no es cierto?, la pesca y todo lo que está pasando en nuestro país. En segundo lugar... ¿Eso en la praxis significa renacionalizar estos servicios? No, significa que estos servicios, el Estado va a ser un garante y un administrador, y puede que haya parte, dependiendo de cuál es el sector, que el sector privado también funcione en esto. Tenemos que hacer una política nacional de incentivo para que el sector privado vaya en la dirección de una economía verde, de una economía armónica, y eso por el bien también del sector privado, por el futuro que tiene la productividad misma en relación a la globalización, dado todas las regulaciones internacionales que vienen a través de las cosas ambientales, como son cero a los transgénicos, ¿no es cierto? Ya se han rechazado exportaciones de Chile en términos de miel, en términos de maíz, Alemania. Este modelo tiene que ser cambiado para que esta población tenga realmente mejor salud y mejor bienestar. Nosotros podemos tener un PIB
o una tasa de crecimiento alta, pero la misma OECD que nos da ese premio nos dice a nosotros que tenemos la peor distribución del ingreso, que en términos de calidad de vida, ¿no es cierto?, estamos número 34 de 38 países en la OECD. Esto es lo que tenemos que hacer, un cambio profundo en la noción de bienestar, y en este momento la ciudadanía lo quiere, la ciudadanía ya lo puso en la agenda, y nosotros como partido político estamos respondiendo a la ciudadanía con una alternativa concreta, y no solo con críticas, sino con un horizonte maduro, con un horizonte factible para un futuro mejor para Chile. Claro, con su experiencia académica, siendo usted doctor, siendo economista, habiendo trabajado en el Banco Mundial, no. ¿Usted 100% asegura que esto se puede hacer en la realidad de nuestro país actualmente, de cambiar esto? No solo se puede hacer, tenemos que hacerlo. Yo creo que no hay otra alternativa que un modelo de sustentabilidad económica, economía sustentable en el fondo. Una economía sustentable, social, ecológica, cultural. Eso es lo que somos. Nosotros no podemos tener a Chile al mejor postor. O sea, Chile no puede estar a la mejor liquidación de nuestros recursos. Tenemos que pensar en el largo plazo. Tenemos que crear una arquitectura que sea capaz realmente de construir este futuro para sus hijos, para sus nietos y para todo el mundo, y no decirle a ellos en un futuro no muy lejano: fíjate que perdimos nuestros recursos, ¿no es cierto?, y no hemos construido el mejor sistema de educación, no hemos construido el mejor sistema de salud. Y creo que esto no es un tema de factibilidad técnica, porque hay técnicos en Chile mejores que en cualquier parte del mundo. No es un problema de tratar de invertir en un sector privado. El sector privado existe, es un sector privado inteligente, capaz de hacer estos cambios. Y creo que hoy es el momento de estos cambios, hoy es el momento de empezar un nuevo rumbo, continuando con crecimiento, con empleo, con estabilidad económica, pero con una competitividad limpia, con una economía que no concentra tanta riqueza y que mantiene realmente al frente de todos nuestros objetivos, mantener una calidad de vida, de salud y de educación que corresponda a lo que quiere la ciudadanía, y no al revés con un sistema ahora que es un sistema de goteo, que lo que le sobra al sistema, digamos, financia lo que es lo social. Alfredo, sin duda que en el papel, en el discurso, en la teoría suena muy bien, digamos, pero ¿significa realizar aquello una sumatoria de voluntades? ¿Cree que existe hoy día, año 2013, la voluntad política, la voluntad del mundo empresarial, la voluntad del mundo social, de los partidos políticos, de realizar un proyecto como el que encabezas? Estoy convencido. Siendo realista. Estoy convencido, pero eso no significa que no hay dificultades. Soy también una persona madura, este año voy a cumplir 66 años, por lo tanto, yo entiendo cuáles son los pasos que hay que dar, los saltos que hay que dar, las vallas que hay que pasar. Pero una vez que uno tenga un consenso ciudadano, ¿no es cierto?, sobre un gran preámbulo de la Constitución, de quiénes somos, para dónde vamos, en que haya participación, yo creo que todo el mundo se va a unir frente a este horizonte. El problema del sistema neoliberal es que no tiene horizonte. Es el mercado el que propone el horizonte, y si uno pudiera decir, mira, hay un horizonte, es el materialismo individualista. Y yo creo que la gente ya se acabó de eso. Cuando uno habla con una gente aquí de Alerce, ¿no es cierto?, que dice, mira, yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana para conseguirme un bono de salud, para conseguirme una cita con el médico, o si no, no tengo cita con el médico. Y una vez que tengo la cita con el médico, tengo que esperar un año para conseguir otra cita. Y yo creo que eso, claro, esa es la voluntad, esa es la voluntad real. Y quiero terminar diciéndote de que el seguro de vida de una economía próspera es un tejido social fuerte. Y nosotros vamos a invertir en eso. Nosotros le llamamos la inversión inteligente en el capital humano y en el capital social, que ha sido dejado atrás, ¿me entiendes?, por invertir solo en el capital económico y financiero. Alfredo, rápidamente, ¿qué pasa con la gente más vulnerable precisamente con estos ámbitos? Con la educación dentro de su programa, con lo que significa la salud, por ejemplo, que en Chile está tan complicada. Yo diría que son los dos grandes temas, y por supuesto la seguridad, pero sobre todo salud y educación. ¿Qué se hace con los sectores más vulnerables, aquellos que no tienen acceso a la salud de verdad, que es la que pagan los privados? Mire, en primer lugar, en relación a la salud propiamente tal, nosotros estamos diciendo que hay que recuperar la salud. Y que una de las grandes inequidades en este sistema es la mala alimentación. La alimentación chatarra, la alimentación con transgénicos, la alimentación con químicos, agroquímicos, pesticidas, en fin, todos los aditivos, los adictivos que tienen estos alimentos. Es una obligación del Estado, es una obligación del gobierno. El liderazgo gubernamental para un país es asegurarse que la alimentación de cualquier clase social, de cualquier nivel de ingreso, sea la mejor que pueda existir. En segundo lugar, aquí no ha habido un énfasis real en la salud rural, hablando de la pobreza. En Chile no ha habido una visión estratégica. Yo he revisado muchísimos documentos
¿me entiendes?, sobre la salud. Nosotros vamos a hacer el mejor servicio de salud del mundo, por darte un horizonte proyectado, en que realmente los hospitales rurales, las postas rurales, todo sea un sistema integrado con las universidades y tener además un programa que permita que haya más médicos, ¿no es cierto?, que haya más técnicos y que haya más infraestructura. Pero el lema es una recuperación de la salud. En el caso de la educación, nosotros estamos por la gratuidad en la educación, y eso ya es un cambio favorable para los que no tienen eso. Estamos hablando de formas de financiamiento en que los estudiantes no tengan, la educación no tenga que depender de las tarjetas de crédito, de los créditos. Eso es un sistema que hay que eliminar. Tenemos que eliminar el lucro en ese sentido de la educación. Tenemos que preocuparnos del contenido de la educación, porque no solo hay que tener gente en la escuela, hay que tener gente que tenga una educación que sea proporcional, que sea relacionado con los problemas estratégicos del país. Y por lo tanto tenemos que preocuparnos no solo de una educación nacional, la educación regional. ¿Qué pasa con los servicios educacionales? ¿Cómo se integran con las universidades? ¿Cómo se integran con los centros de investigación? ¿Cómo se integra con el manejo de los municipios? ¿Cómo se integra con el transporte, con los espacios? ¿Y la universidad debe ser gratuita para todos? Sí. La educación pública debe ser gratuita para todos. Y debemos... ¿Y la universitaria? Pueden haber universidades, claro, pueden haber universidades privadas. Y en eso vamos a tener claridad en la certificación de la acreditación de estas universidades. Vamos también a exigir una cantidad proporcional de becas, ¿no es cierto?, para alumnos que no tienen posibilidades de pagar en estas universidades. Pero la educación pública debe ser un orgullo para el país. Y la gratuidad no es solo un tema de financiamiento, es un tema de tejido social en que toda la comunidad, ¿me entiende?, de profesores, de estudiantes, científicas, los padres, los empleados de la universidad, entran a hacer un tejido que permita que esta educación sea la mejor del país. Alfredo, finalmente, bueno, la vez anterior también hablamos bastante del tema económico, de tu experiencia ahí en el Banco Mundial, pero mucha gente luego de esa entrevista, y probablemente ahora también lo va a hacer, se pregunta por tu liderazgo espiritual. Tú fuiste fundador y presidente del Instituto Sambuling para la Transformación Humana. ¿Qué significa aquello? Porque además manejas una forma de vestirte distinta que tiene, imagino, mucho que ver con este liderazgo espiritual. Sí, yo pienso que la espiritualidad está en todo. Yo creo que tú eres un ser espiritual, tus hijos son seres espiritual. Nosotros no somos seres materiales teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia material. En segundo lugar, todas las actividades de la humanidad, incluyendo la política, tienen que estar imbuidas de valores, de elementos de identidad, elementos de integración, elementos de pertenencia, elementos del ser. En el caso de la educación, nosotros estamos diciendo una educación integral, del cuerpo, la mente y del alma, porque realmente no podemos tener solo educación para el saber, sino también una educación para el ser. Y finalmente, desde el punto de vista muy práctico, las decisiones políticas no son decisiones económicas, no son decisiones técnicas, son decisiones éticas. Son decisiones en que el impacto en la ciudadanía, a quién le toca, cómo le toca, cuál le pertenece a quién, esas son decisiones éticas. Por lo tanto, la espiritualidad tiene que estar en la política y tiene que estar en todos lados. Y espiritualidad no como sentido religioso, sino que como una capacidad de crear los espacios que permitan que los chilenos nos autorrealicemos como chilenos, que tengamos una identidad fuerte y tengamos un tejido social fuerte. Sin esa identidad, sin ese tejido social, nosotros somos simplemente, ¿no es cierto?, consumidores al mejor postor. Por eso entonces un economista, el líder espiritual, se involucra en una carrera política presidencial. Es importante. Yo creo que eso distingue también. Una política sin valores, yo no veo cómo puede... Es lo que resulta, la política sin valores es lo que estamos viendo hoy día. Pero si estamos en una economía, si estamos en una política de solidaridad, de justicia, de cooperación, de interdependencia, de amor, de compasión con la ciudadanía, salen medidas de política, salen formas de interacción política que son diferentes. Y creo que mucha gente ha utilizado en su eslogan, por un país justo. Bueno, autorrealicemos esa justicia. Eso es parte de lo valórico que a nosotros nos identifica. Y más aún, nosotros somos un partido ecologista verde que tenemos una perspectiva no solo de la interacción entre un ser humano y el otro, sino entre los seres humanos y la naturaleza, que eso requiere de responsabilidad, cogestión, ¿me entiende? Y un gran compromiso para que esta naturaleza no quede peor de la que la recibimos para beneficiar a las generaciones futuras. Todo eso es parte de nuestro ser, es parte de nuestra discusión como chilenos.
¿Eso significa, desde la perspectiva, por ejemplo, de un partido como el de ustedes, que valoran lo que tiene Chile hoy día como legislación medioambiental que ha ido reformándose en el tiempo? ¿Está bien Chile en ese punto o hay que evolucionar todavía más? Hay que evolucionar muchísimo. Este es un proceso de que no puede parar. Este es un proceso que evoluciona de acuerdo a cómo cambia nuestra realidad. Si cambia el comercio internacional y nosotros somos un país que dependemos de los recursos naturales, tiene que acompañar ese proceso de cambio en las estructuras de comercio con la institucionalidad, como las leyes, las normas, las regulaciones, que nos permitan hacer el mejor uso de nuestros recursos o hacer que aquellos que están... ¿Pero estamos atrasados en eso en Chile? ¿O falta conciencia? Es que es difícil decir que atrasado, porque es atraso en relación a qué. Yo quiero más legislación sobre el asunto energético, quiero mejor legislación en el asunto de la alimentación, de los transgénicos, por ejemplo, tolerancia cero a los transgénicos. Yo creo que la institucionalidad y el aparato económico van juntos. Por eso que yo siempre he dicho de que hablar de una nueva constitución significa hablar de un nuevo modelo económico, hablar de un nuevo modelo económico significa hablar de una nueva constitución. O sea, partimos entonces con una nueva constitución. Eso. Absolutamente. Bien, pues Alfredo Sfeir Yunis, junto a nosotros una vez más, candidato presidencial del Partido Ecologista Verde. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación y un placer estar nuevamente en el canal. Y lo veremos y conversaremos sin duda en una próxima oportunidad. Claro, muchas Recorriendo gracias. Chile entonces este candidato presidencial.